Buenas, mi nombre es Iván Enrique Peláez Martínez y a continuación voy a desarrollar la tarea uno para el curso de discapacidad y sexualidad sobre el tema o alrededor de la propuesta Mi rollo sobre la sexualidad en la discapacidad. Entonces, ¿cómo defino la sexualidad? ¿Qué entiendo por sexualidad y cómo cree que se relaciona con la discapacidad? Pues creo que la sexualidad es algo que va más allá del acto sexual. El acto sexual es como una parte, un aspecto de todo lo que es la sexualidad. La sexualidad pues está intrínsecamente relacionada con la persona como tal, con la vida, la dignidad de la persona, porque abarca muchos aspectos, sus emociones, sus deseos, sus valores, el contexto que lo rodea, también tiene que ver con su cuerpo, claro, sus órganos reproductivos, sus derechos reproductivos y también con el medio donde se desempeña esta persona que involucra pues valores, actitudes, creencias, en fin. Entonces la sexualidad viene a ser como un todo de la persona para mí, un todo que encierra el ser íntegro de lo que es cada individuo y entonces debe entenderse como algo que va más allá meramente del acto sexual, ¿no? Entonces, así asumimos esta parte. Sobre qué cree que la sexualidad es igual para todas las personas, creo que no. Definitivamente no, porque si entendemos que las personas somos diferentes por efecto de nuestro contexto, de nuestra familia, por nuestras creencias, por nuestro cuerpo, nuestra condición física, nuestras emociones, nuestros sentires, deseos, gustos, pues definitivamente eso denota diferencia y por ende pues todos van a experimentar la sexualidad de diferentes maneras, ¿no? Entonces creo que la sexualidad va arraigada a la persona y por ende la persona, cada individuo es diferente, es único en el mundo, así que su forma de experimentar la sexualidad ha de ser diferente, entonces definitivamente no es para todos. Luego sí tiene que abarcar temas de derecho, ¿sí? De derechos para los individuos, pero personalmente se vive de manera única, cada quien la experimenta de forma única. ¿Cómo se relaciona la discapacidad y la sexualidad? ¿Qué ideas o creencias has escuchado sobre la sexualidad en personas con discapacidad? Pues resalto aquí el tema de los derechos. La sexualidad y la discapacidad a veces son asumidas como tabú, ¿sí? Si hace o si se relaciona casi siempre desde el concepto del sexo, ¿no? A veces cae siempre desde el concepto del sexo. Entonces, cómo se desempeña sexualmente una persona de acuerdo a la cultura, cómo está, cómo lo hace, cómo está con otros, cómo interactúa, si es hombre con hombre, mujer con mujer, en fin, todas estas cuestiones de género. Entonces creo que eso genera muchos tabú, igual que la discapacidad, cómo se desempeña una persona con discapacidad con los demás. Ahora sí es en el tema sexual, que reitero, casi siempre enfocamos sexualidad solo con sexo, cómo esa persona tiene esa relación íntima con otra y si es con alguien entre comillas considerado normal, pues porque la discapacidad se entiende como una persona que está fuera de lo normal, aunque habría que entrar a definir y discutir qué es normal, ¿no? Entonces, creo que es un grande reto, ¿no? Yo creo que a nivel social y en el mundo, sobre todo en países como el nuestro, aún se requiere mucha formación y educación para madurar conceptos que nos hagan entender esto como desde el concepto de la dignidad humana. Creo que la sexualidad y la discapacidad tienen que entender desde el tema de los valores, la dignidad humana, y cuando entendemos eso, creo que se tiene que resaltar lo principal que es la vida. Luego habríamos que decir algo sobre la vida. Entonces es un derecho, son derechos de las personas y se deben respetar así, pero lamentablemente las sociedades, sobre todo las nuestras, no están preparadas para eso, ¿no? Y creencias, pues que las personas con discapacidad entonces no tienen deseos sexuales, se relacionan de forma diferente con las personas, no se pueden adaptar. Creo que en nuestro contexto estas personas son llevadas más a ser víctimas, victimizadas y a veces abusadas, ¿no? Entonces, esa es como mi percepción sobre la relación de la discapacidad y la sexualidad y sobre creencias. La reflexión final que pues la discapacidad y la sexualidad se relacionan con que para mí profundamente con los derechos de la persona, resalto la dignidad y el derecho
fundamental, más valioso de todos, que es la vida. Entonces tenemos que entender que una persona en la medida en que esté viva, pues es acreedora a muchos derechos y eso incluye su sexualidad y eso incluye ser aceptado, tenga o no una discapacidad. Entonces creo que ese tiene que ser el primer paso para eliminar todas esas barreras que el contexto le pone, porque se entiende que muchas de las discapacidades son barreras generadas por el contexto y muchas de las faltas de comprensión en el tema de la sexualidad pues tiene que ver con también barreras sociales y malas interpretaciones sociales, históricas y culturales que hacen que se generen tantos actos discriminatorios. Sobre el texto que recomendaban leer, ahí se resalta mucho cómo históricamente el hombre macho ha sido un discriminador de la mujer, porque entendemos ahí el concepto del machismo y eso a nivel de la sexualidad pues ha sido un acto discriminatorio histórico en el mundo, en la historia humana. Y finalmente referir que a veces suena un poco egoísta cuando hablamos de sexualidad, de discapacidad, pero yo lo amarro al concepto de vida porque no solamente es la vida humana, el hombre, la mujer, es también toda forma de vida. Entonces hay seres que también tienen derechos reproductivos, sexuales, derechos de ser tratados como seres vivos, valorados. Entonces creo que esto habla todo un pliego de conceptos y de temas que se tienen que analizar profundamente y para mí definitivamente sexualidad, discapacidad pues habría que amarrarlo al concepto de vida para entenderlo de una forma más profunda y amplia. Entonces esa es como mi reflexión. Muchísimas gracias. Esta es la referencia utilizada.